Bendecidos mis amados, en esta hermosísima tarde desde la ciudad de Armenia, Quindío, un saludo muy especial para todos los hermanos donde quiera que tengan la oportunidad de estarnos viendo y de estarnos escuchando. Nuestro ministerio tiene por objetivo edificar a la iglesia en el conocimiento de la palabra de Dios, en la distinción de los pactos que Dios ha hecho a través de la historia de estos 6,000 años que estamos culminando con el hombre. Y nos hemos centrado en los últimos días en la sexta dispensación, entendiendo que la quinta fue la dispensación de la ley. Y he estado a través de los temas anteriores tratando de ayudar a la iglesia a entender la diferencia profunda que existe entre la ley y la gracia. Hay muchísimo tema por hablar, pero hoy quiero llegar a una conclusión. El tema que quiero compartirles cambió mi vida por completo hace unos 15 años. Cuando Dios, en su misericordia y su bondad, despertó en mí el deseo, el anhelo de entender la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Fui un predicador del Antiguo Pacto por muchos años, pastor de la ley, maestro de la ley, pero que hace como 15 años pude darme cuenta lo tremendamente equivocado que estaba, y cómo Dios a partir de todos estos años ha venido formando en mí y permitiéndome reunir el material adecuado para poder hoy ser un pastor de la gracia de Dios, un maestro de la gracia de Dios, que es el ministerio al cual Dios me llamó. Y lo que quiero compartir esta tarde con ustedes es la cumbre de esta enseñanza. Dios me llevó hace 15 años a el libro de los Gálatas y comencé a hacer un estudio profundo al respecto. Y lentamente las cortinas que cubrían mis ojos fueron cayendo. Y cuando llegué a esta parte que quiero compartirles hoy, pude entender la manera abismal como la gracia y la ley son dos dispensaciones completamente diferentes. Y espero que con este tema tú también puedas entenderlo. Y finalmente podamos juntos levantarnos para adorar a Dios en el ministerio no de la ley, sino el ministerio de la gracia abundante del Padre Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4 verso 21, y quisiera que ustedes lo leyeran y lo examinen juntamente conmigo. Dice el apóstol Pablo: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hay una riqueza impresionante en estos versículos que hemos leído. No podemos olvidar que la lucha del apóstol Pablo fue la de predicar las buenas nuevas del evangelio de la gracia en medio de una cultura judía, en medio de una cultura gentil también, pero el peso de toda esta predicación y la persecución de la palabra de la gracia vino sobre Pablo y sus seguidores, porque todos los que estaban bajo la ley no podían aceptar la gracia que se nos ofrecía en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y amados, no puede haber mayor diferencia entre estas dos cosas en el mundo que la diferencia que existe entre la ley y la gracia. Y sin embargo, aunque es extraño decirlo, a pesar de que ambas son diametralmente opuestas, esencialmente diferentes la una de la otra, la mente humana, que es tan depravada, y la inteligencia que estaba completamente perdida, el entendimiento completamente embotado, aun cuando fue bendecida por el Espíritu cuando nacimos de nuevo, se alejó tanto del discernimiento correcto, que una de las cosas más difíciles que el cristiano puede llegar a entender es la distinción entre la ley y la gracia. Quien conoce esta diferencia y la recuerda continuamente, es decir, la diferencia fundamental entre ley y gracia, puedo decirles con toda seguridad que habrá podido comprender la esencia de la teología, la esencia del misterio de Dios y de la obra perfecta que Dios desde Génesis hasta Apocalipsis ha hecho para redimir al hombre, para transformar el entendimiento del hombre, para salvar nuestro entendimiento y permitirnos entender su misterio. Quien pueda comprender adecuadamente la diferencia entre la ley y la gracia no está lejos de entender el tema del evangelio en todas sus ramificaciones, sus matices y sus alcances. Obvio que en toda ciencia siempre hay una parte que resulta muy sencilla y fácil cuando nosotros hemos llegado a comprenderla y la hemos aprendido, pero al principio es muy difícil. Cuando comenzamos a estudiar este tema maravilloso y entrar en esta materia maravillosa, no es nada fácil, sobre todo porque venimos de una escuela de antaño, de una iglesia enseñada bajo la ley, de una iglesia legalista, en la cual muchos de nosotros conocimos a Jesús y de donde muchos de nosotros venimos. Ahora, la primera dificultad cuando uno se esfuerza en aprender el evangelio es esta: distinguir la diferencia. Entre la ley y la gracia debe haber una diferenciación muy clara para cada cristiano, y especialmente para quien ha recibido instrucción y preparación. Pero aún así, inclusive para los cristianos más preparados e instruidos, hay siempre una tendencia a confundir ambas cosas. Amados, la ley y la gracia son tan opuestas como la luz y la oscuridad, y tan irreconciliables como el agua y el fuego. Sin embargo, el ser humano está perpetuamente esforzándose por hacer un compuesto de ambas cosas, a menudo por ignorancia, pero a veces muchos voluntariamente. Muchos ministros, predicadores de la palabra, buscan cómo mezclarlas
cuando lo que ellos buscan mezclar, Dios los separó irremediablemente. Vamos juntos a descubrir por la misma palabra cuál es la diferencia absoluta entre las dos, ley y gracia, examinando algo acerca de esta palabra que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Mas cuando ellos habían empezado por el Espíritu, es decir, por la fe en Cristo, visitados por los judaizantes, ahora estaban cayendo de nuevo bajo la ley y bajo la esclavitud de la ley. Y el apóstol Pablo escribe acerca de esta alegoría extraordinaria. Yo quiero que tú entiendas que la Biblia entera habla de Cristo, que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia está llena de símbolos, está llena de mensajes de Cristo que es importante aprender a entender. No nos vamos a adentrar completamente en el tema, sino que únicamente usaremos los ejemplos que este texto que leímos nos proporciona. Pero para hacerlo, te invito a hacer una oración. Querido Dios, hoy es necesario que mi entendimiento se abra y yo pueda entender la diferencia definitiva entre la ley y la gracia y pueda ponerme de pie en cualquier lugar para decir: yo soy un creyente del nuevo pacto. O yo, que soy un predicador de tu palabra, soy un ministro del nuevo pacto. Y no cualquier ministro, sino, como dice el apóstol Pablo, un ministro competente del nuevo pacto. Señor amado, oro para que mis hermanos, donde quiera que escuchen esta disertación, puedan juntamente conmigo derribar argumentos, derribar la altivez de nuestro entendimiento y ser libres para aceptar la verdad de tu evangelio. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén y amén. En primer lugar, quiero considerar a las dos mujeres a quien hace referencia este texto. Aquí en la Reina Valera, donde hay títulos, esta palabra del capítulo 4 de Gálatas, versículo 21, dice: alegorías de Sara y Agar. Y amados hermanos, vamos a concentrarnos primero en estas dos mujeres y luego lo vamos a hacer en los dos hijos, Ismael e Isaac. Y en tercer lugar, estaremos viendo la conducta que asumió Ismael para con Isaac y concluiremos acerca de los diferentes destinos de los dos. Primero, yo quiero invitarlos a que miremos las dos mujeres, Agar y Sara. Se dice que ellas son los tipos de los dos pactos en esto que leímos. Y antes de empezar, debemos entender en qué consisten estos dos pactos. El primer pacto, representado por Agar, es el pacto de obras. ¿Qué es este? Hombre, allí está mi ley. Si tú por tu lado te comprometes a guardarla, yo por mi lado me comprometo a que vivas físicamente sobre la tierra. Si la guardas. Esta es la ley. Y dice: y si tú prometes obedecer mis mandamientos perfectamente, enteramente, plenamente, sin una sola ofensa en ningún punto, yo te daré el cielo como recompensa. Yo te bendeciré sobre la tierra. Pero escúchame bien. Si tú violas algún mandamiento, si tú te rebelas contra una sola ordenanza, te voy a destruir para siempre. Ese es el pacto de Agar. Es el pacto promulgado en el monte Sinaí, en medio de la tempestad, en medio del fuego, en medio del humo, o más bien presentado, como lo vamos a ver antes que nada, en el huerto del Edén, donde Dios le dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hablando del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal.
mientras no comiera del árbol, sino que más bien permaneciera sin mancha y sin pecado, Adán tenía la garantía de vivir. Y ese es el pacto de la ley, el pacto de Agar. El pacto de Sara, ahora por otro lado, es el pacto de la gracia, no hecho, y aquí es donde tenemos que entenderlo plenamente. No es hecho entre Dios y el hombre, sino entre Dios y Cristo Jesús. Y consiste en esto: Cristo Jesús, por su parte, se compromete a llevar el castigo de los pecados de todo su pueblo. Se compromete a morir y a pagar las deudas de toda la humanidad y a cargar con toda la iniquidad y el pecado del mundo sobre sus hombros. Y el Padre, por su parte, se compromete con que todos aquellos por los que efectivamente no era su Hijo serán salvados con toda certeza, y que viendo que ellos tienen corazones perversos, Dios transformará el corazón perverso del hombre y pondrá en su corazón nuevo sus leyes para que no se aparten de ella, y que viendo que tienen pecados, Dios se compromete a pasar por alto todas las iniquidades y todos los pecados del hombre y no volverlos a recordar jamás. El pecado de obras era: hombre, haz esto y vivirás. Pero el pacto de gracia es: haz esto, oh Cristo, y tú, hombre, vivirás. La diferencia en los pactos entonces radica en esto, y eso es importante que lo entendamos. El uno fue hecho con el hombre, la nación de Israel. El otro fue hecho entre Dios con Cristo. El uno era un pacto condicional al cumplimiento que le diera Adán en el huerto y luego Israel bajo el periodo de la ley. Pero el otro es un pacto condicional para con Cristo, pero perfectamente incondicional para el hombre. No es sencillo, pero yo espero que ustedes me puedan entender a medida que vayamos avanzando. No hay ningún tipo de condiciones en el pacto de la gracia, o si existen condiciones, el mismo pacto los satisface, el mismo pacto los suple. El pacto de fe, de arrepentimiento, de buenas obras, que da salvación, es un pacto puramente incondicional y gratuito. Es Dios quien se compromete a otorgárselo al hombre. Pero miren esto: ni siquiera de que nosotros permanezcamos en ese pacto depende en el menor grado de nosotros. Ni siquiera que tú y yo vengamos al pacto de la gracia y estemos en él depende de nosotros, sino que el pacto fue hecho por Dios con Cristo y fue firmado y sellado y ratificado en todas las cosas que Dios ordenó correctamente. Ahora vayamos y miremos la alegoría. En primer lugar, yo quisiera que juntos viéramos a Sara. Sara, que es el tipo del nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, y que fue la esposa legítima y original de Abraham. Antes que Adán conociera acerca de Agar, Sara ya era su esposa. Aquí hay un misterio extraordinario que yo quisiera poderlo explicar y que usted lo pudiera entender. El pacto de gracia era, después de todo, el pacto original. Hay muchos malos teólogos que enseñan que Dios hizo al hombre recto e hizo un pacto con él, y que el hombre pecó y que como algún tipo de reconsideración posterior Dios determinó hacer un nuevo pacto con Cristo para la salvación de su pueblo. Pero eso no es bíblico, no es la verdad. Es un error total, porque el pacto de gracia fue hecho antes del pacto de las obras, antes de que el mundo existiese, antes de la creación de Adán. Pues Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, lo consumó como su cabeza y representante. Y se dice que nosotros fuimos elegidos en conformidad al conocimiento anticipado de Dios el Padre, por medio de la obediencia
de Cristo y la aspersión de su sangre. ¿De quién nos dice la Escritura que fue crucificado? Jesús antes de la fundación del mundo. Lo que nos deja concluir que la gracia es eterna. Y es que aquí valdría la pena recordar que antes de la fundación del mundo, Dios Padre, Hijo y Espíritu reunidos juntos hicieron el plan eterno. Y vale la pena recordar que el propósito era concederle una ayuda idónea a Jesús, el Hijo del Padre. Y todo el plan se trazó en base a esto. Nosotros, mucho antes que cayéramos, fuimos amados por Dios y fuimos conocidos por Dios. Él no nos amó por piedad, sino nos amó considerándonos puramente como sus criaturas. Dios ama al mundo porque todos los seres humanos son criaturas de Dios, creados por Dios. Él nos amó cuando nos convertimos en pecadores, pero cuando comenzó con ellos, los consideró como criaturas simplemente. Él permitió que cayera el hombre en pecado. ¿Para qué? Para poder mostrar las riquezas de su gracia, que existía antes de la existencia de los hombres. No los amó ni los eligió de entre los demás después de su caída, sino que los amó más allá de su pecado y antes de su pecado. Él hizo el pacto de gracia antes de que cayéramos por el pacto de obras. Y eso es importante entenderlo. Si ustedes pudieran regresar a la eternidad y preguntar cuál pacto nació primero, escucharían que la gracia nació antes que la ley, y que vino al mundo mucho antes que la ley hubiera sido promulgada. De mayor antigüedad que los principios fundamentales que guían nuestra moralidad es esa grandiosa roca fundamental de la gracia, en un pacto hecho en la antigüedad, antes de que los videntes y los profetas pudieran predicar la ley, antes de que el Sinaí humeara. En la soledad de Dios, Dios nos salvó por gracia y trazó el plan que ha sido hecho por Dios en estas 7 dispensaciones bíblicas. Mucho antes de que el mundo visible y la creación tal y como la conocemos hoy, mucho antes que Adán estuviera en el huerto, Dios había ordenado a su pueblo para vida eterna, para poderlo salvar en su tiempo a través de Jesús. Eso es algo profundo y es un misterio, pero es una realidad. Observen a continuación que aunque Sara era la esposa de mayor edad, sin embargo Agar, que fue la esclava que Adán trajo de Egipto, le dio su primer hijo, Adán. Y ese es el primer Adán. Eso es lo que la Biblia en tipología nos está hablando del primer hombre, Adán. De lo cual habla el Antiguo Testamento, del hombre en la carne, del hombre caído aún bajo la ley. Adán fue el hijo de Agar, claro, tipificado por Ismael. Y aunque nació perfectamente puro y sin mancha, estoy hablando de Adán, él no fue el hijo de Sara cuando estaba en el huerto. Agar tuvo el primer hijo. Ella dio a luz a Adán, si lo tomamos simbólicamente, porque a esto es que se refiere la palabra alegoría. Ella dio a luz a Adán, que vivió durante el tiempo bajo el pacto de ley de obras en el huerto. Porque la primera vez que Dios establece un pacto condicional con el hombre fue cuando llamó a Adán y le dijo: de todos los árboles del huerto podéis comer menos del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Miren cuánta similitud hay en este pacto con el pacto de la ley de Moisés. Así que Adán vivió en el huerto en conformidad a este principio. Su caída consistiría en la comisión de pecado. ¿Y cuál era el pecado que haría caer a Adán? El comer del fruto prohibido. Entonces,
si no comía, él permanecería para siempre. Adán tenía enteramente el poder de obedecer a Dios o no, porque tenía libertad para hacerlo, así como tú y yo la tenemos. Adán tenía enteramente el poder de obedecer a Dios o no, tenía control de su salvación, entonces descansaba simplemente sobre una base: si tocas ese fruto, si yo como de ese fruto, ciertamente moriré. Pero por el otro lado, Dios decía: si obedeces mi mandamiento de no comer, vivirás. Si notan la analogía con la ley y cómo Agar es tipo de la ley. Y Adán, perfecto como era, no era sino un Ismael mientras vivió en el huerto, porque era esclavo. Y después de su caída fue peor la vida para Adán, y no fue un Isaac, un hijo de la promesa, pues sabemos que Adán desobedeció, fue expulsado del huerto, es decir, de la comunión con Dios, murió espiritualmente a tener comunión íntima con Dios, y finalmente murió físicamente como causa de su desobediencia. Aparentemente, de cualquier manera, él pertenecía a la familia de Agar, aunque secretamente, según el pacto de gracia, pudo haber llegado a ser un hijo de la promesa. Pero bendito sea Dios, que hoy tú y yo, nosotros no estamos bajo Agar ahora. Tú y yo no estamos hoy bajo la ley desde la caída de Adán. Ahora Sara ha dado a luz hijos. El nuevo pacto, y en este nuevo pacto, Sara es la madre de todos nosotros, alegóricamente hablando. Si Sara tipifica la gracia, entonces tú y yo hoy somos hijos de la gracia. Pero además observemos, hermanos, que Agar no estaba destinada a ser una esposa. Nunca debió haber sido otra cosa que la sierva y la esclava de Sara. Y es que la ley nunca tuvo por objetivo salvar al hombre. Únicamente estaba destinada para ser una sierva del pacto de la gracia. La ley se introdujo para conducirnos como ayo a Cristo. La ley vino para que el hombre se diera cuenta que por sí mismo era imposible salvarse, era imposible ser libre. Y cuando Dios promulgó la ley en el Sinaí, no fue con el propósito de que algún hombre pudiera salvarse jamás por ella. Cuando el pueblo de Israel recibe la ley, nunca concibió que el hombre obtendría la perfección y la libertad por ese medio. Pero ustedes saben que la ley es una maravillosa sierva de la gracia. ¿Quién nos llevó al Salvador? ¿Acaso no fue la ley que tronaba en nuestros oídos? Nunca hubiéramos venido a Cristo si la ley no nos hubiera guiado a Él. Nunca hubiéramos conocido el pecado si la ley no nos hubiera mostrado el pecado y nos hubiera hecho ver que necesitábamos liberarnos del pecado. La ley es la sierva de Sara que barre nuestros corazones y que hace que el polvo se levante, para que nosotros pidamos a gritos que la sangre del Cordero sea rociada sobre nosotros para aplacar el pecado. La ley es, por decirlo así, el perro pastor de Jesucristo que va tras las ovejas, llevándolas hacia el redil. La ley es un rayo de fuego que aterra a los impíos y que los conduce a volverse en sus pasos a buscar a Dios. Ay, amados, si pudiéramos usar y entendiéramos cómo usar la ley correctamente. Si entendiéramos cómo colocarla en el lugar adecuado y hacerla obediente a su señora, todo estaría bien, pero muy bien en tu vida y en mi vida. Pero esta Agar siempre estará deseando ser la señora como Sara.
Esta Agar siempre querrá reclamar derechos que solo le pertenecen a Sara e Isaac, los legítimos herederos. Pero Sara jamás permitirá eso, sino que se cerciorará de tratar duramente a Agar hasta echarla fuera. Nosotros debemos hacer lo mismo. Y que nadie nos critique si en ocasiones tratamos con dureza a la familia de Agar, especialmente en estos días. Si a veces decimos cosas severas contra quienes ponen su confianza en las obras de la ley. Y vamos a citar a Sara siempre como nuestro ejemplo. Ella trató duramente a Agar, y así debemos de hacerlo nosotros. Suena un poco fuerte, pero es una realidad. Queremos hacer que Agar huya al desierto. No queremos tener tratos con ella. Sin embargo, es algo muy notable que a pesar de que Agar es tosca y no muy bonita, los hombres sienten un profundo amor por ella, más que el que sienten por Sara. Y están inclinados a exclamar continuamente: Agar, tú serás mi señora, en lugar de decir: Sara, yo seré tu hijo y Agar será la esclava. ¿Dónde está la ley de Dios ahora? No está por encima del cristiano. Está por debajo del cristiano. Algunos hombres sostienen la ley de Dios como una vara, in terrorem en latín, que quiere decir en terror sobre los cristianos. Y les dice: si tú pecas, serás castigado con esta vara. Si haces o no haces, o dejas de hacer esto o aquello, serás condenado. Como no hiciste lo que se te dijo, estás perdido. Y eso no es así. La ley está bajo el cristiano. No es para que nos apoyemos en ella o para que la ley sea nuestra guía, ni nuestra regla, ni nuestro modelo. No, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la ley es el camino que nos guía a la gracia, no la vara que conduce, ni el espíritu que nos impulsa, ni nos mueve. La ley es buena, es excelente, si guarda su lugar de esclava, su lugar de ayo, para conducirnos siempre a Cristo. Nadie critica a la sierva, puesto que no es la esposa, y nadie despreciará a Agar, puesto que no es Sara. Pero si ella hubiera y no hubiera envidiado jamás a Sara su ama, todo hubiera ido bien y su señora nunca la habría echado. No queremos echar fuera de las iglesias a la ley, siempre y cuando la ley mantenga su posición correcta. Pero cuando la ley pretende elevarse al rango de la señora, fuera con ella. Nosotros no aceptamos el legalismo. Nosotros no somos legalistas. Nosotros somos creyentes del nuevo pacto, que es el pacto de gracia, donde sin andarlo buscando, donde sin haberlo querido quizás, Dios en su bondad y su misericordia nos encontró y nos llamó y nos incluyó, porque nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos preparó para esta hora maravillosa. ¡Qué privilegio! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! El que nosotros hayamos sido amados por Dios de esta manera. Agar nunca fue una mujer libre y nunca fue tampoco una esclava porque no quería serlo. Pero Sara, libre, jamás fue tampoco una esclava. Entonces, amados, el pacto de obras nunca fue libre, ni ninguno de sus hijos será libre jamás. Todos aquellos que confían en sus obras no son libres nunca, y nunca podrán serlos
aunque llegaran a ser perfectos en buenas obras. Aun si no tuvieran pecado, continuarían siendo esclavos. Pues cuando hubiéramos hecho todo lo que teníamos que haber hecho, Dios no sería nuestro deudor, sino que todavía nosotros seguiríamos siendo deudores de Él y permaneceríamos como esclavos. Y hay un texto extraordinario en la Biblia que nos sirve para ilustrar esta poderosa verdad. Si yo pudiera guardar toda la ley de Dios, no tendría ningún derecho a mi favor. Y Cristo lo enseña. Pues habría cumplido únicamente con mi deber, pero seguiría siendo siempre un esclavo. Y en Lucas, capítulo 17, versículo 7, encontramos esa verdad. Antes de la cruz, cuando Cristo pone fin a la ley, dice estas palabras que tú y yo debemos entender y analizar sabiamente. Lucas 17, versículo 7 al 10 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, eso hicimos. Son palabras de Jesús antes de la cruz, de Jesús bajo la ley. Y sin embargo, es menester que recordemos que Jesús te ha dicho y me ha dicho algo maravilloso antes de la cruz y bajo la ley. En Juan capítulo 15, versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Está profetizando que después de su muerte en la cruz y bajo este ministerio poderoso de gracia, tú y yo conoceríamos todas las cosas que Jesús oyó del Padre y que el Espíritu Santo se encarga de revelarnos, y que Dios nos las ha dado a conocer y nos las está dando a conocer. Yo no soy siervo. Cierta vez, un hermano muy querido y amigo fue invitado a predicar en una congregación, y el pastor, con bombos y platillos, dijo: con ustedes ahora el siervo del Señor. El hermano tomó su Biblia, pasó al púlpito y cayó por un momento. De pronto dijo, para asombro de todos los que estaban allí reunidos: amados, qué pena, pero yo no soy siervo del Señor. Toda la gente que estaba allí reunida se escandalizó y murmuraban y hablaban entre sí, y otros lo miraban con ojos de asombro. Pero este noble pastor dijo: yo no soy siervo de Jesús, yo soy amigo de Jesús, porque lo que Él hizo me ha enseñado, y porque lo que Él me ha enseñado me ha servido para entender que ya no soy esclavo. Porque si hubiera sido esclavo bajo la ley, pudiera haber hecho todo lo que la ley me ordenaba y al final no recibir ni siquiera la gratitud de mi Señor. La promesa para el pacto de la gracia no es servirlo como esclavos, sino abrirle la puerta y dejarlo entrar para sentarnos juntos con Él en una misma mesa para cenar y tener comunión juntamente con el Señor. En la parábola Jesús deja al siervo afuera y lo manda a comer de último. En la gracia dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Hoy estamos en plena comunión con el Cristo de la gloria. Cuando tú abriste el corazón, la puerta de tu corazón, de tu mente, de tu entendimiento a la verdad de Dios, y recibiste a Cristo, Cristo entró para ser parte de ti, morada en ti. Cristo no está por allá arriba en el cielo ni abajo de la tierra. Él está en ti y en mí. Somos su templo, somos su casa, somos su morada. Pablo llegó a decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, amados, y es que la ley es el amo más riguroso del mundo, y ningún hombre sabio querría servirle. Pues después de todo lo que hubieras hecho, la ley nunca te daría un gracias por ello, sino que te diría: continúa, Señor, continúe. Mira a ver qué más se pone a hacer. Haga esto, aquello y lo demás allá. Porque si no haces esto y aquello y lo demás allá, morirás para siempre. Qué error que el pobre pecador intente ser salvado por las obras de la ley. Es como el caballo ciego que da vueltas y vueltas alrededor de un molino, sin nunca dar un paso más allá, y recibiendo latigazos continuamente. Y si entre más rápido vaya y más trabajo hace, más se cansa. Y si se cansa el caballo de dar vueltas a la rueca, al molino, más azote recibe. Esa es la ley, amados hermanos. Entre más legalista sea un hombre, más segura será su condenación. Entre más santo sea un hombre, si confía en sus obras, más seguro podrá estar de su rechazo final y de su eterna perdición, junto con todos los fariseos de este siglo. Agar era una esclava. Ismael, aunque era un buen muchacho virtuoso, también no era más que un esclavo. Y no podía aspirar a más. Jamás pudo aspirar a más, como lo veremos. Todos los trabajos que desempeñaba para su padre jamás pudieron concederle el derecho a ser un hijo nacido en libertad. Sara nunca fue esclava. Ella pudo eventualmente ser tomada prisionera por Faraón, como recordamos cuando Abraham baja a Egipto en desobediencia al Señor porque vino la hambruna. Su esposo Abraham pudo negar a Sara eventualmente, ocasionalmente, pero ella continuaba siendo su esposa, y pronto fue reconocida de nuevo por su esposo, y pronto Faraón se vio obligado a devolverla. Y es que así es el pacto de gracia. Podría dar la impresión de estar en peligro alguna vez, y su representante podría clamar: Padre mío, que fue Cristo en el huerto de los olivos cuando dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero nunca este ministerio de gracia y esta obra perfecta de Cristo de clavar a la ley en la cruz jamás estuvo en riesgo. Y a veces el pueblo, bajo el pacto de la gracia, podría parecer cautivo y esclavo, pero ellos todavía siguen siendo libres. Oh, hermanos, que nosotros pudiéramos entender cómo estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y evitar por completo el volvernos a colocar bajo el yugo de esclavitud de la ley. Esa fue la lucha del apóstol Pablo. Y quiero terminar con este pensamiento, esta parte del estudio. Agar al final fue expulsada, al igual que su hijo, pero Sara jamás sería echada fuera. Así que el pacto de obras ha cesado. Dejó de ser un pacto. No solo las personas que han confiado en él han sido arrojadas fuera. Ismael fue expulsado, no solo, sino que su madre también fue expulsada con él.
Así que no solo el legalista se sabrá a sí mismo condenado e intentará condenar vanamente al que no se acoja al pacto de las obras, sino que la ley como pacto ha dejado de ser en Cristo. Pues tanto la madre como el hijo son echados fuera por el evangelio de la gracia, y quienes confían en la ley serán finalmente desechados por Dios. Vamos a continuar en el próximo tema. Amados, yo espero que Dios te dé el discernimiento para entender esta palabra. No es sencilla, explicarla no es fácil, pero hemos sido llamados a eso, a administrar el misterio de Dios y a ser ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, Antiguo Testamento, sino del Espíritu, Nuevo Testamento. No del viejo hombre, Adán caído, sino del nuevo hombre, Cristo, que es Espíritu vivificante. Oremos. Señor, muchas gracias. De verdad que es un privilegio, mi amor, exponer tu palabra. Pero es un privilegio también escucharla, muy grande. Ayúdanos, Dios, a con tu palabra en mano destruir los argumentos humanos del legalismo, y que podamos, mi Señor, renacer en el Espíritu para entender que hoy no somos esclavos ni somos siervos tuyos, sino que somos tus amigos, porque el amigo no sabe lo que hace su Señor, pero nosotros ya estamos sabiendo qué hiciste tú por la humanidad, qué estás haciendo hoy por el hombre, y estamos descubriendo la riqueza de tu gracia y tu amor eterno. Gracias por este misterio que nos estás revelando, porque estos son los misterios de Dios, misterios que hacen al hombre libre, verdades que nos hacen libres. Pues tú dijiste: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y esta verdad que hoy conocemos nos ha liberado por completo, y de siervos hemos pasado a amigos, y de esclavos a hijos del Altísimo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te continúe bendiciendo.